Habla Pincha, buenos días, ¿cómo estamos? Ya todos debemos estar resignados después de esta virtual eliminación, no matemática, pero bueno, seamos serios, ¿no? Virtual eliminación de la selección peruana del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ayer Perú empató 0-0 con Ecuador y vamos a estar hablando principalmente del partido, un partido que como lo habíamos conversado el lunes con Jairo, con Cari, va a ser muy muy difícil. No, Ecuador una selección superior, con una actualidad superior, con jugadores individualmente mejores que los nuestros. Pero esto es fútbol también y es un juego de equipos y sabíamos que Perú si hacía un partido defensivamente correcto, igual al que hizo con Colombia, podía equiparar las cosas con Ecuador y así fue desde el plano defensivo. Ya metiéndonos un poquito en el partido, un partido que sabemos que va a ser desde el punto de vista físico súper súper retador para la selección peruana. Ecuador es un equipo, bueno, es el segundo mejor de las clasificatorias, con la mejor defensa del no de este torneo, pero con jugadores que físicamente son unos aviones. Vuelan con un recorrido ida y vuelta excelente y nosotros supimos equipararlo, sobre todo en el primer tiempo, no de esta forma, ¿no? Salimos con Galese, con Advíncula, Zambrano, Garcés, López, que hizo su mejor partido. En general, la fecha doble de López ha sido muy buena en comparación de las anteriores. Con Aquino, y acá viene el primer cambio, Carrillo, Flores, Quevedo, que fue el segundo cambio, Polo y Guerrero. Eh, y ya en sí, dentro del partido, dentro del primer tiempo que el partido empezó con una ida y vuelta increíble, con una llegada para Ecuador, ¿no? Y otra para Perú de Polo, se veía que iba a ser físicamente muy, muy retador para la selección peruana. Perú tenía que hacer un partido desde lo físico bien, bien, bien trajinador. Y ahí es donde tú te das cuenta, ¿no? El nivel de Perú en sí es el nivel que muestra en la tabla de posiciones. Es el nivel que lo muestra ahí, está en el puesto 9. Pero bueno, dentro del mismo nivel entre Bolivia, Chile, Perú, hasta diría Venezuela. Y ya en otra faceta, no hablo de fútbol, ¿ah? De otra faceta física, ¿no? Ecuador, Brasil, Argentina. La manera que te presiona Ecuador, ¿no? Bien, bien, bien arriba, y que obliga al equipo contrario, en este caso a Perú, a pensar rápido, a tener elaboración de juego, a jugar a uno o dos toques, hace que nos exija al máximo este tipo de, ¿no? Elaborar juego. Y Ibáñez confía en Carrillo. Y yo creo que ahí eh, es la disyuntiva, ¿no? Lo que para mí o fue una disyuntiva en el juego. ¿Por qué? Porque al sacar a Aquino, hace que el equipo pierda marca. Carrillo puede tener buen juego, Carrillo puede tener toque, el chocolate que le gusta a la gente, pero a la hora de marcar, a la hora de hacer la transición defensiva, no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. Es mucho mejor atacando, mucho mejor elaborando, pero en esa parte de la cancha, él llevaba los hilos del equipo, él llevaba los hilos de Perú, movía el equipo se movía, giraba en torno a Carrillo, ¿no? Pero cuando no teníamos la pelota, Tapia se veía muy, muy, muy solo, muy, muy, muy solo. Y eso lo sintió el equipo paulatinamente mientras avanzaba el partido. Perú, dentro de sus posibilidades, se las ingenió para generarle a Ecuador. El tiro de Pablo Guerrero en el primer tiempo, que fue la más clara para nosotros, tapadón, si bien es cierto, no fue muy, muy esquinado, pero el arquero Valle estuvo increíble en esa situación. Y otra que le saca Polo arriba, un tiro arriba del primer palo, fue, fue otra excelente atajada del arquero ecuatoriano. Y Perú se las ingeniaba, ¿no? Perú se las ingeniaba desde las llegadas que tuvo Perú. Sí estaba involucrado Carrillo, Guerrero, Orejas, ¿no? Y ahí ya son otros temas de fondo, ¿no? Ya al final del video estaremos hablando del por qué en general la eliminación, porque la eliminación no se da en este partido, ¿no? La eliminación es un resultado de un proceso de unas clasificatorias largas. Eh,
Avanzaba el primer tiempo, tuvimos ocasiones claras de gol, por lo menos la de Guerrero es una situación clara, es un tiro, una media vuelta en primera que hace Paolo y el arquero la saca. En el segundo tiempo, ya con el físico distinto, ya se ve que Ecuador no supera, ¿no? No supera físicamente y empieza el equipo a necesitar cambios. Y es ahí donde está el otro tema, ¿no? Hablando netamente del partido. Yo creo que Ibáñez en este partido sí hace ver su falta de experiencia, la falta de experiencia de Ibáñez en hacer cambios, o en proponer, o en ver, en tema de táctica, ¿no? En temas individuales sabemos que los técnicos no tienen mucho que ver cuando hay una jugada individual, cuando el jugador hace un golazo, pero sí creo que el partido pedía cambios. Creo que Tapia estaba fundido, y más que todo ha sido porque Carrillo pues no lo ayudaba mucho en el tema de marca, no lo ayudaba mucho a la hora de replegar, a la hora de presionar, y le quedaba muy ancho en la mitad de la cancha. El primer cambio que hace Ibáñez es porque Advíncula le pide, ¿no? Advíncula le pide, que está sentido, y entra Sone por Advíncula. El siguiente cambio es también pedido por el jugador, Tapia estaba fundido, ahí recién entra Aquino, pero no sé, lo puse también por ahí en las redes. Yo creo que necesitábamos un Aquino ya desde el segundo tiempo. Yo no sé si moverlo a Carrillo por la banda, o sacarlo a las orejas también, y que Carrillo juegue junto a Paolo, ¿no? Dos delanteros, hacer un 4-4-2. Eh, Tanto Polo como Quevedo, ahí leo que a Quevedo, ¿no? Como lo mataron en las redes, perdón, porque no estaba apareciendo en el partido. Sí, Perú se inclinaba mucho más por la derecha a la hora de atacar, así como Ecuador se inclinaba bastante por la izquierda a la hora de hacer sus triangulaciones con Angulo, con este joven que lo tuvo loco Advíncula. Se nota mucho, ¿no? Ecuador iba mucho por izquierda con Angulo, repito, y Perú, cuando trataba de elaborar por izquierda con Carrillo, se empezaba a inclinar hacia la derecha, y las jugadas las terminaba por ahí con Polo, con Orejas o con Guerrero, y es por eso que quizás Quevedo pasó desapercibido en el primer tiempo. Y en el segundo, bueno, tuvo un tiro fuera del área, me parece, pero yo creo que o Quevedo o Polo, cualquiera de esos cambios, se necesitaba algo más, ¿no? Yo hubiese metido a Inga por el lado izquierdo, no lo sacaba a Quevedo. Yo creo que lo sacaba a Orejas también, lo metía a Aquino, y a Carrillo quizás, o a Carrillo lo sacaba. No sé, ahí estaba en una disyuntiva, no sé, gente, ustedes opinen ahí en el video. Aprovecho para decirles y agradecerles por los 165 suscriptores. No olviden de dejar su like, compartir este video, suscribirse, y haciendo que este canal Habla Pincha siga creciendo. El segundo tiempo pedía cambios, yo creo que pedía cambios, y Ibáñez se demoró mucho en hacerlos. Los cambios que hizo los hizo forzado, a pedidos del jugador. Se fue Advíncula, entró Sone, no entró bien Sone, me parece que no, le quedó grande el partido. Entró Aquino por Tapia, y seguíamos, ¿no? Seguíamos ahí tocando la pelota, tratando desde alguna jugada, un mal rechazo por ahí de la defensa ecuatoriana, encontrarnos con una pelota así como la que tuvimos en Colombia con el Oreja Flores, pero Ecuador imponía condiciones, una defensa súper sólida, con Pacho, con Hincapié, ¿no? Que en realidad no se hacía mucho problema, no tenía bien controlado a Paolo, que es un delantero de jerarquía, que es un crack. Paolo, le tengo unas líneas al final del video también para Paolo. Y lo que ha ido fue la expulsión de Franco por una segunda amarilla bien ganada, porque la jugada era una jugada de peligro, ¿no? Y a raíz de esa jugada viene un tiro libre, una jugada parada que Carrillo toca para el Oreja, saca el centro, y Marcos López, repito, un buen partido. Cabecea, y nuevamente el arquero Valle la saca al córner. Un buen partido de Marcos López, una ocasión de gol para Perú en el segundo tiempo. Y a raíz de ahí Ecuador decide esperarnos, ¿no? Esperarnos tranquilos, como yo creo que siempre Ecuador tuvo defensivamente el partido controlado, ¿no? En ataque ellos eran mucho mejores cuando tenían 11. Las elaboraciones o el peligro que llevó Ecuador fue mucho más eficiente que el peligro que llevó Perú, ¿no? Galés se saca en el primer tiempo un par de pelotas también, ¿no? Ecuador era un equipo de mucho más jerarquía, y eso lo sabíamos, pero Perú, sobre todo en el primer tiempo, desde lo físico lo llega a equiparar. Para mí es un primer tiempo parejo.
En el segundo tiempo, entre el 60 y el 75, sí me parece que el equipo siente el cansancio. Y ahí es donde yo digo por qué Ibáñez no hace los cambios, ¿no? Porque Ibáñez en realidad los siguientes cambios que no fueron pedidos por los jugadores fueron en el minuto 85, que entra Ramos y entra Peña y sale Polo y sale Flores. Yo creo que esos cambios debían ser antes, ¿no? Yo creo que yo hubiese metido a Inga, quizás también a Peña. eh, pero no había más, no había más con qué probar. Y Perú ya en el último era el todo o nada, ¿no? Y me parece que se exageró mucho en el toque lateral para empezar a tirar la pelota ya en el minuto 90, el minuto 85, y no se logró, no se logró tener ocasiones incluso ya por empuje, ¿no? Nosotros teníamos un hombre más y teníamos que arriesgar. Yo creo que a Perú le faltó arriesgar un poco más a partir del 85 hasta el 95 que duró todo el partido. Creo que nos faltó atrevimiento para poder tratar de forzar un rebote, una pelota ahí que quede y así nosotros poder lograr el triunfo. El triunfo que nos hubiese significado hacer 14 puntos y seguir en UCI, ¿no? Como un muerto en agonía. Pero bueno, lo había comentado también el lunes, era muy, muy, muy difícil. El resultado que dije se dio 0-0, un equipo que tiene la mejor defensa y Perú, ojo con este dato que ya lo deben haber leído en las redes, es el peor Perú ofensivamente hablando de la historia de las eliminatorias. Solamente 6 goles en 15 partidos, o perdón, en 16 partidos es 0.37 el promedio de gol. Es menos de medio gol por partido y así tú no puedes ir a una clasificación, no puedes ir a un mundial. El fútbol se gana con goles, siempre lo digo. Ibáñez ordenó, desde que llegó Ibáñez ordenó la casa, como ya lo habíamos comentado, como se dicen también en todos los medios. Nos tratamos de sacar a lo que hacíamos con Gareca, al fútbol que nos dio triunfos en estos últimos 8 años. Pero reaccionamos tarde. Si ves todo el campeonato, las 16 fechas y las 2 fechas que faltan por jugar, fue muy tarde la reacción de Perú. Nos equivocamos con Reynoso, ese entrenador lo escogió Blitas, no intentamos cambiar nuestra forma de jugar y ese cambio no nos hizo bien. Vino Fossati a tratar de imponer su sistema, el 3-5-2, y Perú no siente ese sistema, pero los jugadores no sienten ese sistema, no se pudo afianzar. Y bueno, se terminó optando por Ibáñez. 3 técnicos, normalmente las selecciones que tienen 3 entrenadores en un mismo proceso no van al mundial. El problema en general me parece a mí es de fondo. No decimos que se vaya Lozano, sí, queremos que se largue Lozano, un dirigente chicha, muy, muy acorde a los dirigentes y a políticos que tenemos en el país. A veces dicen que el fútbol es el reflejo de la sociedad de un país. Yo creo que es así también, ¿no? Se debe ir Lozano para que entre personas capacitadas, ¿no? Gente que quiera trabajar por el fútbol peruano, trabajo de menores. Acá me acuerdo mucho de un mensaje que dijo Gareca, que acá en el Perú los políticos no les interesa el deporte, mucha política de deporte nos falta acá en el país, ¿no? Para que todos esos niños o todas esas promesas que estén en provincias puedan tener accesos a canchas de fútbol, transporte para llegar a la única cancha de fútbol que pueda haber en su distrito. No, es un trabajo a largo plazo, muchachos, a largo plazo. O sea, y llega el dirigente, imaginémonos que se vaya Lozano, se va Lozano, viene un dirigente que quiere trabajar, gente honesta que quiere trabajar por el fútbol peruano, pero eso va a tomar años, es un trabajo de años, ¿no? Nosotros sufrimos de mundialitis y queremos que el siguiente, si tú me dices que va a venir alguien y no voy a ir al mundial a dos mundiales más, o sea que voy a recién regresar a un mundial de acá a 16 o a 20 años, pero a partir de ahí voy a seguir trabajando o voy a seguir asistiendo porque tengo una infraestructura, un trabajo hecho, yo lo firmo, ¿no? Siempre he pensado eso, no soy de mundialitis. En sí, creo que la mundialitis que tiene el peruano se genera a raíz de que nuestros viejos vieron una generación importante de Perú, una generación con individualidades increíbles, nuestra época dorada, y a partir de ahí no supimos hacer nada, no tuvimos recambio, caímos en dirigentes, caímos en gente que no sabe, que quiere solamente beneficiarse de ser dirigente, ya sea de cualquier deporte, ¿no? En este caso estamos hablando de fútbol y no hemos podido tener recambio, ¿no? Y recambio para mí es un verdadero recambio. Un recambio es tener a un jugador de 18 años que sea crack, que tenga, ¿no? Que tenga ese futuro, que tú lo veas.
me acuerdo yo al que vi, a la Foquita o a la Foca Farfán, cuando salía tú sabías que él era un jugador distinto. A Guerrero no, a Guerrero también, ¿no? Y aprovecho acá para dedicarle un tiempo a Guerrero, que fue el mejor, ha sido el mejor 9 que he visto en la selección peruana. Mi viejo me habla de Perico León, muchas personas mayores que converso con ellos de fútbol también me hablan de Perico, que Perico tenía cosas de Farfán y de Guerrero en una sola persona, pero para mí fue Guerrero. Y felizmente jugó un mundial, también conversaba mucho con amistades cuando todavía para Sudáfrica 2010 o para Brasil 2014, yo decía, qué pena que Guerrero no juegue un mundial porque realmente se lo merece. Un crack. Cuando un jugador es un crack de verdad. Es bueno desde los 16, desde los 17, 18 años tú lo ves. Y lamentablemente para nosotros, por no tener recambio, a los 41 años tú lo ves y todavía es crack. O sea, los defensores se preocupan mucho por él. No hay ninguno mejor que él ahorita, ¿no? No hay ninguno mejor. Todos los que tenemos pueden ser buenos, promedios, pero van al extranjero y no repercuten. ¿Por qué? Porque ante la exigencia, individualmente, no hablando como equipo, nuestros jugadores, el jugador peruano, lamentablemente es así, a veces las verdades duelen, ante la exigencia internacional ya no les alcanza, ¿no? No les alcanza. Acá los jugadores del medio local, que son, de repente los mayores, que son Guerrero, Flores, Polo, quizás en el torneo local la rompen, o por lo menos son esperanzas, yo hablando de Flores y de Polo en universitario, que son los que pueden marcar la diferencia, o que tú depositas tus esperanzas a que te hagan una jugada y te salgan un partido, a nivel de clasificatorias es distinto, ¿no? Y se ve que no les alcanza, ¿no? No hay un uno contra uno. Haciendo un paralelismo en el partido Colombia-Argentina, Luis Díaz agarró la pelota, se sacó a uno, se sacó a dos, se sacó a tres, hizo el gol y resolvió. Y eso lo tenía Farfán, por ejemplo. Eso lo tenía Farfán. Farfán, tú sabías que podía hacer una jugada así. Y ahorita actualmente no tenemos jugadores así. No tenemos ni siquiera uno. No tenemos ni siquiera uno así. No, entonces para terminar, Guerrero para mí fue el mejor 9 de la selección peruana que vi. No, le agradecemos a Guerrero por todo el esfuerzo que ha dado. Se acabó el ciclo de él, bueno, 41 años, ya con 43, 44 ya no se puede seguir jugando al fútbol a alta competencia. Así que eso. El problema es de fondo, muchachos. Sabemos que esto es un problema complicado. El fútbol peruano no está bien dirigido. No va a renunciar Lozano, es más, se va a ir a la reelección. ¿No? Y como conversamos, este ha sido un proceso que se ha perdido desde el inicio con malas decisiones. No se olviden de suscribirse al canal. Habla Peincha es un canal que recién está iniciando. Ahí está el loguito atrás, con con Jairo y conmigo ahí. Denle like al video, suscríbanse, repartan, compartan este video. Muchas gracias a los 165 suscriptores. Tenemos un mes aquí, así que queremos seguir creciendo. Déjenme sus comentarios acá en el canal. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que opinan de Perú? ¿Qué es lo que se viene? Se viene la Liga 1. Regresa, por fin, carajo. Regresa la Liga 1, lo que nos gusta. El fin de semana está jugando Alianza. Car va a estar desde el estadio Alejandro Villanueva haciendo un vivo. No se pierdan esas videos reacciones desde el estadio de Alianza. Y el domingo estaremos viendo Universitario a las 3 de la tarde con Ayacucho desde la ciudad de Cumaná. Así que nada, tristes por la eliminación. Una eliminación que ya estaba anunciada. Esperemos que se haga algo por el fútbol peruano. Y nosotros nos vemos. Vamos a seguir repartiendo videos aquí en el canal y el lunes no se olviden el video en vivo que siempre hacemos. Habla Peincha. Chao, chao.